Los llamaron bárbaros. Los griegos, los romanos, cualquier civilización mediterránea que se cruzó con ellos en el campo de batalla o en las rutas comerciales. Bárbaros por su idioma incomprensible, por sus pantalones ajustados que los mediterráneos encontraban absurdos, por su costumbre de gritar antes de cargar, por llevar el cráneo de sus enemigos colgado del cinturón. Y sin embargo, construyeron los primeros grandes centros urbanos al norte de los Alpes. Establecieron redes comerciales que conectaban las islas británicas con el Mediterráneo y el Mar Negro. Crearon uno de los estilos artísticos más reconocibles de la historia humana. Desarrollaron sistemas legales sofisticados que garantizaban derechos a las mujeres que Roma tardó siglos en reconocer. Los llamaron bárbaros porque los aterraban. Hoy, en Hipatia 2.0 vamos a descubrir quiénes eran realmente los celtas, cómo vivían, qué creían, por qué dominaron Europa durante siglos y cómo su mundo, aunque parcialmente destruido por Roma, sobrevivió en formas que usamos cada día sin saberlo. ¿Quiénes eran los celtas? Aquí hay que detenerse en el primer error que comete la mayoría de los libros de divulgación. Los celtas no eran un pueblo. No eran una nación, no tenían un rey, un emperador, ni una capital. Los celtas eran un conjunto de pueblos relacionados, que compartían familia de lenguas, ciertos elementos religiosos y rituales y un estilo artístico característico. El término keltoi lo usaron por primera vez los griegos en el siglo VI a.C. para referirse a los pueblos de la Europa central y occidental. En su apogeo, entre los siglos V y I a.C., las culturas que los modernos llamamos celtas se extendían desde las islas de Irlanda y Britania en el oeste hasta Anatolia en el este, donde un pueblo llamado los gálatas se había establecido en lo que hoy es Turquía. Era la mayor extensión cultural de Europa prerromana. Hallstatt y la Atene, el ADN visual de los celtas. La arqueología divide la edad del hierro celta en dos fases que llevan el nombre de los yacimientos donde fueron identificadas. La primera es la cultura de Hallstatt, en Austria, fechada entre el 800 y el 450 a.C. Es el periodo de los primeros príncipes celtas, los enterramientos con carros y joyas extraordinarias, los primeros contactos intensivos con el mundo mediterráneo. La segunda, y más brillante, es la cultura del Atene, nombrada por un yacimiento suizo junto al lago Neuchâtel, fechada desde el 450 a.C. hasta la conquista romana. Es el periodo del arte celta más reconocible: espirales entrelazadas, trompetas vegetales, animales estilizados. Es también el periodo de los grandes ópida y de la máxima expansión celta. Esas espirales que hoy asociamos con lo celta en tatuajes y joyas tienen raíces que se remontan a este periodo. No son medievales, son prerromanas. Y sobrevivieron porque los monjes irlandeses del siglo VII las preservaron en los manuscritos más extraordinarios de la Europa medieval. La vida en el oppidum celta del siglo II a.C. Un oppidum no es una aldea primitiva, es una ciudad. Manching, en Baviera, alcanzó las 380 hectáreas, más grande que muchas ciudades romanas de la época. Bibracte, capital de los edúos en la Galia, tenía más de 130 hectáreas. El oppidum está rodeado de un murus gallicus, la muralla gálica, una estructura de vigas de madera trabadas con rocas y rellenas de tierra y piedras, capaz de resistir el ariete mejor que las murallas de simple piedra. Dentro del oppidum hay barrios diferenciados. La aristocracia vive en casas más grandes, con objetos importados del Mediterráneo: ánforas de vino italiano, copas de bronce griegas. Los artesanos tienen sus talleres por zonas: los herreros, los joyeros, los ceramistas. Hay mercados, hay graneros. Los celtas no vivían al margen del mundo. Eran parte integral de la economía euroasiática de la Edad del Hierro. Los druidas, la mente de Europa. Los druidas eran la clase intelectual y religiosa de la sociedad celta. No eran solo sacerdotes, eran al mismo tiempo filósofos, astrónomos, jueces, historiadores orales, médicos, poetas
y consejeros de los reyes. Su formación duraba hasta 20 años. Durante ese tiempo memorizaban una cantidad enorme de conocimiento y no lo escribían, intencionalmente. No porque no supieran escribir, sino porque consideraban que escribir el conocimiento sagrado lo degradaba. Los romanos los suprimieron sistemáticamente, no porque fueran charlatanes, sino porque eran demasiado poderosos. La religión, el otro mundo. La cosmología celta no tiene un cielo ni un infierno, tiene el otro mundo. El otro mundo no está arriba ni abajo, está al lado. Es un mundo paralelo al nuestro, accesible en ciertos lugares y en ciertos momentos, en los pasos de montaña, en las orillas de los lagos, en las turberas, en la noche de Samhain, el 31 de octubre, cuando la frontera entre los dos mundos se adelgaza. Los celtas lanzaban objetos preciosos a los lagos, los ríos y las turberas. No los estaban destruyendo, los estaban enviando al otro mundo. El yacimiento del Atene contenía centenares de espadas, joyas y objetos de bronce intencionalmente depositados en el agua. Los lugares sagrados celtas eran los Nemetón, los bosques sagrados. Cuando los romanos conquistaban un territorio celta, uno de sus primeros actos era talar los Nemetón. Era la destrucción deliberada del eje espiritual de la comunidad. Los guerreros. El arte de la guerra celta. El guerrero celta ideal era un hombre de alto rango, que se definía fundamentalmente por su excelencia en el combate. Su equipamiento era a la vez funcional y declaración de estatus. Los torques, los collares de metal retorcido de oro o bronce, marcaban al guerrero de alto rango. En algunas fuentes aparecen como la única prenda que un guerrero podía llevar en batalla, desnudo excepto por el torque. El carnix, la trompeta de guerra en forma de cabeza de jabalí, era el instrumento psicológico de la guerra celta. Su función era aterrorizar antes del primer choque. La guerra celta tenía también un componente ritual. Los duelos individuales entre campeones antes de la batalla estaban documentados. Los decapitados enemigos eran trofeos preciados, porque la cabeza era el centro del alma, según la cosmología celta. Las mujeres celtas, el escándalo de Roma. Las mujeres de las sociedades celtas tenían un estatus legal que los griegos y romanos encontraban escandaloso. En la tradición legal irlandesa, conservada en manuscritos medievales, pero con raíces prerromanas, las mujeres podían poseer propiedad, heredar tierras, divorciarse, elegir su profesión. Una mujer podía ser druida, podía ser guerrera. Boudica, reina de los Icenos en la Britania del siglo I de nuestra era, no fue una anomalía. Cuando el gobernador romano confiscó las tierras de su marido muerto y mandó azotar a Boudica y violar a sus hijas, desencadenó una revuelta que destruyó 3 ciudades romanas, incluyendo Londinium, la futura Londres. El arte, la belleza de la espiral. El arte del Atén es uno de los grandes estilos artísticos de la historia humana. Su característica fundamental es el rechazo de la representación naturalista. Mientras griegos y romanos perfeccionaban el arte figurativo, los artistas celtas desarrollaron un lenguaje visual completamente diferente. La espiral continua, el trisquele, los zoomorfos que se transforman en vegetales que se transforman en geométricos en un flujo sin inicio ni fin. Las joyas celtas del Atén, los broches, los torques, los brazaletes encontrados en enterramientos de alto rango a lo largo de Europa demuestran un nivel técnico en el trabajo del metal que no tiene equivalente en Europa en su época. Breno saquea Roma, el día que el mundo tembló. El 18 de julio del año 390 a.C., un ejército de celtas senones, liderados por un jefe llamado Breno, cruza los Apeninos, derrota al ejército romano en la orilla del río Alia y entra en Roma. La ciudad es saqueada durante 7 meses. Solo el Capitolio resiste el asedio. Roma pagó rescate, 1000 libras de oro. Cuando los romanos protestaron por el peso de las pesas, Breno arrojó su espada sobre la balanza y pronunció las palabras que Roma grabó en su memoria por siglos. Vae Victis,
¡Ay de los vencidos! Vercingetorix, el último gran rey. En el año 52 a.C., un joven aristócrata arverno llamado Vercingetorix logra lo que ningún líder celta había logrado antes: unir a las tribus de la Galia en una confederación militar cohesionada contra Julio César. Su estrategia es brillante: tierra quemada, guerrilla, cortar las líneas de suministro. En el sitio de Gergovia, César sufre su primera derrota importante. Pero en Alesia, Vercingetorix acepta un asedio en posición defensiva, y César construye 40 kilómetros de trincheras en semanas. El ejército de socorro es derrotado. Alesia cae. Vercingetorix cabalga solo fuera de las puertas de la ciudad y se rinde ante César. 6 años después, es ejecutado en Roma. La conquista de la Galia costó aproximadamente 1 millón de muertos y 1 millón de esclavizados. No fue una guerra, fue una destrucción masiva. Lo que sobrevivió. En Irlanda, que nunca fue conquistada, y en las periferias de Escocia y Gales, la cultura celta sobrevivió. Las lenguas gaélicas e insulares llegaron hasta el presente. El gaélico irlandés, el galés, el bretón, son lenguas celtas vivas. Los monjes irlandeses del siglo VII conservaron en pergamino el arte del Atene aplicado a los textos sagrados del cristianismo. El libro de Kells es en su lenguaje visual un documento de la tradición celta transformada por el cristianismo. Y el idioma. París viene del nombre de los Parisi, la tribu celta. Londres viene del nombre celta Londinium. Lyon, de Lugdunum, la fortaleza de Lug, el dios solar celta. Cada vez que dices París o Londres, pronuncias un eco de Breno y Vercingetorix. Llamaron bárbaros a los celtas porque hablaban de manera incomprensible, bebían sin medida y morían sin miedo. 2000 años después, sus espirales decoran los tatuajes de millones de personas. Sus lenguas sobreviven en las esquinas más atlánticas de Europa. Su arte, preservado por monjes en el extremo occidental del mundo conocido, incluyó en el diseño medieval y moderno de maneras que nadie ha sabido cuantificar del todo. No construyeron un coliseo, no escribieron una Eneida, no dejaron un Partenón. Dejaron espirales que no terminan, lenguas que el tiempo no pudo borrar, y la memoria de una civilización que durante 5 siglos hizo que los dueños del mundo mediterráneo los miraran como una mezcla de desprecio y miedo, que es exactamente la misma emoción. Los llamaron bárbaros porque los aterraban. Si este viaje al mundo celta te ha movido algo, suscríbete a Hipatia 2.0, comparte el vídeo y cuéntame en comentarios qué mundo perdido quieres que reconstruyamos juntos.